Buenas, buenas, espero que estén muy bien. Paso por acá porque quería compartirles algunos cambios que estoy haciendo en Expertas y principalmente un cambio que va a ser el más visible, que va a ser el cambio del nombre, que ya dejamos atrás el Expertas en Dinero y si todo sale bien, abajo de este video ya vas a estar viendo el nuevo nombre que es Expertas Lab. Y estoy armando este video para compartirles un poco más el proceso de decisión que tuve que dar para hacer este cambio, porque no solo para compartir más del detrás de escena, sino también porque creo que le puede servir a otra persona que está en un proceso de cambio laboral y también personal y que se repiten ciertos patrones cuando empezamos con esos procesos. Así que voy a tomar como ejemplo este cambio de nombre, de dónde viene, por qué tomé la decisión, para que también lo tengas en cuenta y compartirte algunos puntos a considerar si en este momento estás empezando un proceso de cambio, replanteándotelo, pero no podés dar ese paso, te sentís quizás un poco paralizada para avanzar y concretarlo. Y por eso, para empezar, el primer punto es tener en cuenta el momento en el que la situación en la que estamos ya no solo no nos representa, sino también que sentimos que ya nos limita para lo siguiente que queremos hacer. En este caso, con el nombre de Expertas en Dinero, que fue el nombre que yo elegí allá por el 2017, cuando empecé con este emprendimiento, y lo hice con la idea de crear un espacio donde pudiera compartir herramientas de educación financiera para mujeres. Yo estudiando economía, sentía que me faltaban herramientas para manejar mis finanzas personales y cuando empecé con este proceso de estudio, de formación, aparte de mi carrera, pensé en esta posibilidad de abrir algo propio, de crear un negocio donde pudiese compartir estas herramientas. Y esto vino también en paralelo a un proceso también personal y profesional donde empezaba con este deseo y ganas de poder crear algo que realmente me apasionara, donde pudiera unir diferentes intereses que yo tenía y me parecía que crear algo propio era esa vía, por eso ahí nació Expertas en Dinero y además también con el objetivo de que sea otra fuente de ingresos. Y por eso, bueno, ahí vino el nombre, de poder compartir esas herramientas de educación financiera. Pero con el paso del tiempo, yo cuando empecé el negocio me daba cuenta que me faltaban un montón de herramientas porque yo no sabía cómo armar un negocio, cómo armar una propuesta de valor, cómo conectar con otras personas que le interesaran lo que yo tenía para ofrecer, cómo armar un servicio, cómo acompañar a las personas en su educación financiera, porque una cosa es tener el conocimiento y otra muy distinta es poder enseñarlo, compartirlo, acompañar a otra persona para que tenga esos objetivos. Y ahí me fui cruzando con muchas herramientas y por momentos era bastante abrumador porque era encarar aprendizajes en paralelo. El formarme y seguir profundizando en todo el tema de finanzas personales, aprender sobre nuevas herramientas y a la vez aprender sobre cómo crear un negocio y también dentro de esa creación de negocio, cómo comunicar con todos los bloqueos que después aparecen cuando uno quiere dar ese paso y también procesos más personales. Entonces, en esos momentos es como que todo se puede ir mezclando y uno se puede sentir un poco abrumada por esa situación. De todas maneras, fui avanzando de la forma en que podía y en ese proceso me fui conectando cada vez más con personas que le interesaban este tema y ahí fue conectándome con mujeres que estaban interesadas en mejorar su situación financiera, pero cuando empezaba a entrevistarlas y a hacerles preguntas, a conocerlas más, me daba cuenta que esa falta de educación financiera no era una cuestión de no poder aprender, sino que era más una cuestión interna, de bloqueos, de pensar que no eran lo suficientemente buenas, que no era para ellas, que le aburría el tema, entonces por eso no querían ocuparse. Y cuando empecé a entender eso, dije, bueno, esto no es solo esa falta de educación financiera, sino que faltan herramientas para acompañar a esas personas que tienen esos pensamientos que la limitan o emociones que no son funcionales para que puedan aprender sobre educación financiera.
Y eso, a su vez, me llevó a formarme como coach ontológico. En esa formación yo buscaba herramientas que me permitiesen acompañar mejor en mis sesiones y en mis cursos en este tipo de bloqueos de pensamientos y emociones. Y cuando me anoté en esa formación, la verdad que fue no fui con el objetivo de transformar en mí misma, sino que quería tener herramientas para otros, y la realidad es que me cambió mucho a mí porque nos hacen pasar a nosotros primero por esa transformación personal que es necesaria para acompañar a otras personas, y fue muy revelador en distintas áreas de mi vida poder aprender herramientas de coaching ontológico, poder terminar esa formación. Movió diferentes visiones que yo tenía en áreas de mi vida, empecé a cuestionarme otros temas, y todo esto en un proceso en el que yo seguía teniendo mi trabajo, creando mi negocio, y también estos procesos personales que te movilizan una formación como esta. Y me di cuenta que, bueno, ahí empecé a tomar más decisiones, dejar mi trabajo en el sector público, seguirme enfocando en mi negocio, me fui de viaje. Todo esto fue antes de la pandemia, fue hace mucho, pero fue como todos procesos que se dieron muy rápidos y muy movilizantes, y que me llevaron a empezar a encarar de una forma distinta todo lo que venía haciendo. En ese proceso yo seguía con mi negocio y me daba cuenta que, si bien paulatinamente se empezó a dar, que yo seguía compartiendo información y herramientas sobre el dinero, también enfocándome cada vez más en la mentalidad que nos potencie para poder manejar nuestras finanzas, en cómo gestionar las emociones que nos genera el tema financiero. Me daba cuenta que las personas que llegaban a mí también conectaban con este tema de la reinvención laboral, de poder encontrar algo que realmente les gusta hacer y que eso les permita cambiar su vida laboral, sentirse mejor, sentirse más realizadas. Y fue un proceso bastante orgánico en el que me contactaba más sobre eso. Entonces yo empecé a escribir en mi blog, de nuevo, en Expertas en Dinero, en mi blog los primeros artículos sobre temas más conectados al trabajo, de cómo crear una vida laboral que te guste, que te apasiona hacer. Y yo empecé a meterme más en ese tema y me empezó a encantar. Empecé a estudiar más sobre eso, a buscar más información, también a conectarme con otras personas que pasaron por ese proceso de reinvención laboral. Y eso hizo que poco a poco en Expertas en Dinero cada vez yo empezara a compartir más herramientas que están conectadas con estas transformaciones laborales y personales. Siempre seguía hablando del dinero, pero de a poco y a medida que pasaban los años fue pasando más a un segundo plano, y lo laboral fue tomando cada vez el plano principal. Y lo que me fue pasando en relación al nombre es que me daba cuenta que generaba como una incoherencia entre lo que yo venía compartiendo, el contenido principal, y el nombre. Y también me empezaba a hacer ruido, porque generalmente las personas que ya están y me siguen hace tiempo y siguen el contenido con más atención, entienden de qué va toda la cuenta y las herramientas que comparto. Pero hay otras personas que llegan nuevas y ven el nombre Expertas en Dinero y después hay como otro contenido más conectado a lo laboral. Eso podía generar una confusión adicional, y a mí también me generaba como ese ruido interno de este nombre ya no está representando todo lo que vengo haciendo y también dónde quiero ir. O sea, ese es el primer punto que me parece que hay que destacar cuando uno quiere hacer un cambio. Es cuando nos damos cuenta que lo que venimos haciendo ya no nos representa, pero que además empieza a limitarnos en lo que queremos profundizar. Porque quizás a mí me invitaban, bueno, ¿querés dar una charla? Y lo primero que me proponían para dar una charla era hablar sobre el tema de dinero, lo cual es entendible por cómo se llama mi cuenta y también herramientas que compartía, aunque no fuera lo principal. Y acá viene como la traba principal de por qué no hacía este cambio, si bien ya lo venía pensando, ya hace tiempo que lo vengo pensando. Cuando digo tiempo digo años que vengo pensando en este cambio de nombre, y no lo ejecutaba, no lo hacía porque sentía que era un proyecto muy grande. Me abrumaba tan solo de pensarlo, de tener que cambiar el dominio de la página, de todos los links que tengo en las diferentes redes sociales, los usuarios, qué va a pasar con eso. Ya cuando pensaba en todos esos pasos era como, no, me va a llevar mucho tiempo, son muchas tareas,
y siempre aparecía un pero, ¿no? Como que este no es el momento indicado en mi vida, porque me estoy mudando, me estoy separando o estoy haciendo tal cosa. Siempre aparecía algo que a mí me generaba que decía, bueno, este no va a ser el momento ideal para hacer ese cambio. Lo que me fui dando cuenta con el paso del tiempo es que ese momento ideal nunca llega, nunca va a llegar. Y es algo que yo misma comparto en mis herramientas cuando uno inicia un proceso de cambio laboral, es que si esperamos que llegue ese momento perfecto, ideal, donde las condiciones sean las indicadas, vamos a seguir esperando y vamos a seguir dejando para más adelante algo que sentimos que tenemos ganas de hacer. Así que ya este año empezó a tomar como más fuerza la idea del cambio y me metí en esta traba que yo tenía, que me paralizaba el hecho de pensar, bueno, esto es muy grande, tengo que pensar en un rebranding, tengo que contratar gente, tengo que dedicarle mucho tiempo. De nuevo, seguía sintiendo que no era el momento indicado, hasta que hice un clic en el que me di cuenta que ese momento no iba a llegar y que además, de maneras en las que en otros momentos yo encaré cambios en mi vida, una vez que tomaba la decisión, sí yo pude planificarlos como de forma gradual, de a pasos, porque muchas veces, y en este caso a mí me jugaba en contra, el querer hacerlo perfecto de una, el poder que todo sea coherente, que todo tenga sentido, lógica, que se entienda. Y cuando uno lo encara de esa manera, y por lo menos cuando yo lo pensaba de esa manera, de nuevo me paralizaba porque sentía que era un montón. Y la alternativa que encontré y que usé usando otros recursos o herramientas que tuve en otros proyectos que hice, que también al principio me abrumaban, fue plantearlo en etapas. Es decir, bueno, voy a empezar con estas acciones, no sé, comunicarlo, cambiar los usuarios en mis redes sociales, ver si está disponible, registrar la marca, registrar el dominio. Bueno, de a poco ciertas tareas en diferentes etapas que a mí me ayude a ir avanzando y sentirme también cada vez más alineada con lo que vengo compartiendo, con este sentir de querer profundizar en otros temas y no generar confusión en mi comunicación. Así que cuando hice ese clic de decir, bueno, no va a llegar el momento ideal y lo puedo hacer de forma gradual, no todo tiene que ser perfecto y lógico de una, y además esa perfección no existe. Dije, bueno, me lo voy a plantear hacer de forma gradual, de una manera en la que yo encaré otros proyectos de mi vida y me ha funcionado, así que acá estoy en este proceso. Por eso el segundo punto que te quería compartir es ese, el no esperar al momento ideal cuando ya sentís que algo te está limitando para lo que querés hacer. No esperar ese momento ideal, sino crear las condiciones mínimas viables para empezar de la forma en que puedas, ya sea gradualmente, con el tiempo que ahora tengas disponible, pero cuando damos ese paso, algo interno empieza a moverse y podemos ver con más claridad los pasos siguientes. Y por eso cuando hice ese clic, que podía hacerlo de una forma diferente y no de la forma perfeccionista, autoexigente que me imaginaba al principio, algo interno también cambió, porque fue ese momento en el que dije, bueno, listo, ya está, hay que cambiarlo. Y sentí mucha más seguridad, mucha más confianza en plantearme los diferentes pasos que voy a estar dando para hacer el cambio de nombre. También me renovó la energía para seguir enfocándome en los temas que realmente quiero seguir profundizando, quiero seguir estudiando y ver distintas maneras de compartirlo. Y ese es el otro punto que quería compartirte, que cuando tomás la decisión, cuando ya sabes que podés hacerlo de una forma diferente y coherente con tu momento en esta etapa de la vida, eso hace que empieces a sentir más confianza, más seguridad en lo que querés hacer, ¿no? Y empieces a moverte y aparece una energía interna de, bueno, esto lo quiero ejecutar, lo quiero hacer. Y además con ese cambio interno, tener más seguridad, más claridad, de querer hacer ese cambio y esas ganas, ese pulso de querer accionar, hizo que pudiera aparecer este nombre que quiero usar a partir de ahora, que es Expertas Lab. A mí la palabra expertas, desde el principio, cuando empezaron un cambio de nombre, lo quería seguir manteniendo. La mayoría de las personas se dice expertas. Cuando me preguntan sobre cómo va el negocio, me preguntan, ¿y qué tal va de expertas?
Así que el nombre Expertas lo quería mantener, pero no solo por eso, por esa asociación, sino también porque siento que es muy importante que cada vez sintamos más confianza en lo que sabemos y en lo que queremos hacer y poder ponernos en un lugar de referentes en ese plano profesional de lo que estamos trabajando. Porque en lo que vengo compartiendo estos últimos años con muchas personas y también lo veo desde mi propia experiencia personal, es que nos cuesta asumir todo lo que ya sabemos y todo lo que podemos ofrecer y compartir. Y Expertas es este objetivo de poder transmitir que podemos tomar esa confianza en nuestros conocimientos, en nuestra formación, para poder plasmar nuestro trabajo, que tenga un impacto positivo en otras personas, pero ponernos también en ese lugar de referencia con confianza. Porque sentirse expertas no es porque ya me las sé todas, sino es que confías en tu conocimiento, en tu perspectiva, en tu recorrido y en que contás con las habilidades para ir resolviendo desafíos que seguramente van a seguir apareciendo, tanto a nivel personal como profesional. Y Lab, porque me gusta la idea de plantearlo como un laboratorio de ideas, de exploración, de poder probar diferentes alternativas para repensar nuestra vida profesional y sobre todo para crear un camino laboral propio que tenga sentido para nosotras y que tenga una visión de lo que queremos generar con nuestro trabajo. Así que ya para ir cerrando, la idea era esta, poder compartirte este cambio de nombre a Expertas Lab, también entender un poco cómo va detrás ese proceso de cambio que puedes sentirte reflejada con alguna situación en la que estés viviendo ahora y también que sepas que vamos a seguir compartiendo y profundizando en herramientas que te ayuden en tu camino laboral, en donde también voy a ir sumando nueva información, nuevo contenido que tiene que ver con las tendencias del mercado laboral actual, porque la idea es poder conocernos mejor para sacar a la luz nuestras habilidades, conocimientos, seguir desarrollándonos, pero también que lo podamos hacer con una visión y una planificación estratégica teniendo en cuenta los cambios que se están dando en el mercado laboral y que puede ser una gran oportunidad para que podamos aprovechar todas las habilidades y conocimientos que ya tenemos. Así que espero que esto te haya servido, que también lo tengas en cuenta si estás aplazando o postergando una decisión que querés tomar, que si ya te sentís limitada por una situación, que puedas ir viéndolo desde una perspectiva en la que la puedes ir haciendo de una forma gradual, pero ya ese gradualismo y el tomar la decisión de soltar algo que ya no está alineado con lo que vos querés hacer, hace que ya se mueva la energía de poder hacer algo distinto, de que aparezca nueva información, de que aparezcan nuevas personas que te den lugar a ver nuevas oportunidades y posibilidades de acción. Gracias por llegar hasta acá, por estar del otro lado y espero que estos temas también te sigan interesando y que vamos a seguir profundizando en próximos videos y en las diferentes redes sociales en las que estoy. Te mando un abrazo.